Muy buenos días, realmente una mañana con mucho frío. Nos vamos a dar cuenta porque vamos a ir a visitar a un amigo, vamos a estar en el campo de Raúl González, la voz del productor. Nos vas a estar hablando de cómo vive realmente la soja de segunda, qué expectativa se genera con la soja de segunda, una soja que no fue muy bien tratada aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con no muchas expectativas. Vamos a estar hablando también del cultivo de papa. Y vamos a pasar para hablar de trigo, ¿no? Ya hay algunos campitos que se ha sembrado de trigo y es importante saber la voz de un productor. En lo que tiene que ver con informes, vamos a estar hablando sobre ganadería, sobre la retención de vientres, a ver cómo se puede sostener esto, qué puede haber en materia de bancos, de líneas crediticias, para ir realmente armando de infraestructura a todo este sector ganadero. Vamos a pasar después a hablar de soja. Soja que promete realmente una campaña buenísima. Estamos hablando de 51 millones de toneladas. Estamos hablando de un trigo de alrededor de 27. Estamos hablando de que se puede hacer un número importante en lo que tiene que ver con la trilla de esta campaña. Pero bueno, para eso se tiene que dar ciertas condiciones. El piso de gasto de los productores está muy alto. Está muy alto. El de todos los argentinos está alto. El del productor agropecuario también. Vamos a comenzar entonces, decíamos, con la voz del productor. Vamos a visitar al amigo Raúl González en el distrito de General Alvarado, cerquita de la ciudad de Miramar. Llegábamos mañana muy fría realmente, pero bueno, se levantó el viento y eso nos está castigando un poquito. No es un impedimento para visitar a un amigo, estamos con Raúl González. Lalo, un gusto tenerte como siempre en el programa, ¿eh? Lo mismo para mí y para toda tu audiencia, Marcelo. Un gustazo. Lalo, bueno, decíamos, hablamos fuera de cámara, muchos temas relacionados con la situación que se está viviendo en el campo en este momento, las expectativas que se generan también. Estábamos sobre una sojita de segunda que tenés cifrada también esperanzas, ¿no? Sí, la esperanza de que cubra los costos, Marcelo, de poder recolectarla y cubrir los costos que hemos tenido. Las hojas de segunda han sufrido muchísimo la sequía del verano, fue demasiado larga, ya se sembró con falta de humedad. Y cuando llegaron las lluvias ya empezó el frío y bueno, tenemos lo que se ve, una soja que posiblemente paguen el costo de recolección, de logística, de secado, porque también salen húmedas y bueno, algo de semilla que pusimos y trabajo. Pero bueno, en el campo es así, nosotros no manejamos la parte climática y lo que nos viene lo tenemos que aceptar así como está, ¿no? Sí, a ver, se había generado muchas expectativas, pero bueno, viene castigado el sudeste, que siempre fue favorecido, viene castigado ya hace un par de campañas, que los cultivos prometen pero no dan. Lo mismo pasó con otros, que ahora vamos a estar hablando de papa en la próxima nota, pero se viene el trigo, algo de trigo has hecho, sé que has hecho algo de trigo, ya empieza el productor a sembrar en esta zona y se genera también expectativas con el trigo, ¿no? El segundo semestre que se viene el Niño. ¿Hasta dónde llegará el Niño? Sí, Marcelo, las expectativas, la verdad que este año, por problemas internacionales no deseados, los problemas de las guerras entre los países, nos han generado una problemática que no teníamos en cuenta cuando planificábamos allá en marzo las siembras del año. Pero bueno, indudablemente los insumos como el combustible, como la urea, como el fósforo y la propia logística de los transportes internacionales de barcos, etcétera, etcétera, han llevado a que el precio que tenemos hoy en el trigo sea una ecuación muy, muy justa entre costos de producción y lo que tenemos a futuro como precio, ¿no es cierto? Así que bueno, la expectativa es ver qué sucede de aquí en adelante. Nosotros como productores no podemos bajar la persiana como hace la industria y levantarla cuando el negocio es bueno. Tenemos que sembrar hoy o no sembramos, ¿no es cierto? Así que estamos sembrando trigo aprovechando los lotes más ricos, ¿no es cierto?, que tenemos. Sí, yo te decía Niño porque está anunciado una corriente Niño donde con agua, hay que ver que no se pase de agua en muchas regiones del país, pero bueno, siempre un trigo con agua siempre es bueno. Sí, el agua nunca está de más, pero bueno, tenemos esa expectativa. El INTA nos ha dicho que va a haber a partir de la mitad de este año un ciclo de muchas lluvias. Vamos a ver cómo nos pasa acá en el sudeste. Siempre el sudeste tiene el mar cerca y las corrientes de agua que se van llevando a los arroyos desembocan en el mar. No tenemos problema, quiero decir, de anegamientos gigantes como otras zonas, la cuenca del Salado o otras zonas del país. Pero bueno,
Ojalá que sea más beneficio que perjuicio el niño este que está por venir. La cosecha de soja tiene un número que no se veía hace más de 30 años. Solo el 22% de la cosecha de soja tiene puesto precio firme, un dato que representa un mínimo en más de 30 años, según señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Para recordar, según la entidad, la cosecha este año totalizará en 51,5 millones de toneladas por encima de los 49,5 millones de toneladas del ciclo previo. La producción de la cosecha de soja con cobertura de precio en la actual campaña 2025-2026 está en niveles mínimos desde al menos el ciclo 94-95, pese a que el volumen de ventas comenzó a mostrar un ritmo algo más acelerado en las últimas semanas. Al son de la cosecha, los negocios con precio cerrado no avanzan con la misma firmeza, indicó. En este contexto, en base a los datos de la Secretaría de Agricultura, la Bolsa de Cereales de Rosario recordó que el total de compras por parte de la industria y la exportación suma 18,1 millones de toneladas, de los cuales 10,4 millones de toneladas tiene puesto un precio en firme y 7,6 millones de toneladas están pendientes de fijación. La entidad amplió sobre por qué se ha visto desalentada la fijación de los precios. Detalló que desde el punto de vista de la oferta, si bien los precios de la soja en dólares se ubican 18% por encima de los valores de hace un año, la mejora se reduce a 8,5% medida en pesos, deflactados por inflación, y la cotización está por debajo de la media histórica, desalentando la fijación de precios. En ese contexto, un informe del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral indicó que después de varias jornadas marcadas por la incertidumbre internacional, el mercado de granos logró estabilizarse y muestra señales de independencia respecto a las fuertes oscilaciones registradas en el petróleo por el conflicto de Medio Oriente. Agregó que si bien los precios quedaron en un escalón inferior al de las semanas anteriores, la soja evidenció una recuperación y algunos valores comienzan a resultar atractivos para los productores. Nos cambiamos ahora de lote y vamos a hablar sobre el cultivo de papa. Lalo, nos corrimos un cachito, nos fuimos a otro lote, tenemos papa a tus espaldas. Contame cómo ha ido papa, que realmente hay diferentes productores con diferentes realidades. Sí, mira, en realidad la papa este año tuvimos un ciclo bueno para poder hacerla, porque la papa tiene riego artificial, o sea que hemos podido lograr la cosecha bien, pero después pasaron cuestiones climáticas también. Después de esta sequía intensa de verano, vinieron lluvias en algunas partes demasiado abundantes y nos han creado problemas de pudrición, de desmejora de mercadería. Así que bueno, estamos tratando de terminar la cosecha ya este año. Córdoba ha tenido una situación también de mucho frío temprano, con algunas pérdidas, así que recién el mercado se ha agilizado un poco las ventas, se han agilizado ahora en este último mes, pero hemos tenido un ciclo de precios razonables, pero también muy cerca del costo de producción. Hemos estado con los precios hasta el mes de mayo. Sí, hubo mucho encharcamiento, como decías, mucha papa que se perdió, según qué zona, y algunos productores que no han salido bien. Sabemos muy bien que todo esto es a cielo abierto y la papa tiene un consumo, la mayoría es consumo directo en sus hogares, poca papa industria. La papa industria también tiene sus costos elevados. No ha sido fácil para el productor. No, la industria también posiblemente con una cuestión del mercado cambiario está con problemas para poder competir a nivel internacional, también muy justa como nosotros con los costos de producción y los mercados internacionales. Así que no es fácil, hay bastante papa de industria todavía que se está tratando de cosechar, porque también las lluvias han impedido que las cosechadoras pudieran funcionar. Así que bueno, estamos con expectativas de que termine el año bien. Ya te devuelvo a repetir, este mes de junio, parte de mayo y este mes de junio ha mejorado un poco el precio en los mercados de acá de fresco y hemos mejorado un poquitito la ecuación económica, pero
Bueno, la expectativa para la próxima siembra también es muy cautelosa porque los costos de producción, ya te vuelvo a repetir, lo que es fósforo, lo que es urea, lo que es combustible, nos ha aumentado los costos sustancialmente, ¿no? Hacemos la primera pausa comercial y volvemos con la voz del productor, con Raúl González. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. ¿Sabías cuál es la tecnología que está conquistando al mundo? Más de 500 millones de hectáreas tratadas. Spraytec Fulltech. Pásate al número 1. Spraytec Fulltech. Una vez, siempre. Con el establecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes, igualmente con escenario de estadio reproductivo y lluvias deberíamos tener en cuenta la aplicación de fungicida foliar. Para esta problemática desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positrón. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja contra las enfermedades que respecto a otros tiazoles. El agregado Positrón al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese, ah, de más vale que te conozco. O ese, ah, de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese ah, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Campeones de la aplicación se buscan. Con Quimeco, ganate un viaje al Mundial para 2 personas. Camisetas de la selección y pelotas de Estados Unidos 2026. Quimeco, ciencia, servicio, rinde. El productor hoy en día, nos lo va a decir Raúl González, trata de diversificar realmente lo que tiene que ver con su producción, con su siembra, tanto sea en cultivos como también en ganadería. Y de ganadería vamos a hablar. Raúl, nos corrimos un ratito porque realmente el frío nos estaba castigando y quiero preguntarte sobre ganadería. Vos siempre diversificaste lo que tiene que ver la producción en el campo, hacías también animales y contame en qué momento estás ahora. Bueno, siempre, viste, Marcelo, nosotros tratamos de mantener, viste, los campos con la rotación, incluyendo la ganadería, justamente. Y sí, estamos, como siempre, viste, compramos invernada, lo llevamos duplicamos los kilos o triplicamos, tenemos pequeños silos y guardamos algo de cereal, con eso lo vamos haciendo los últimos meses un engorde a corral. Pero indudablemente lo hacíamos muy económico y hoy que la ganadería pasa a ser un rubro importante en lo que hace la rentabilidad del campo, necesitamos mejorar la infraestructura, hacer más corrales, hacer más mangas, establecer a lo mejor algún galpón de engorde, en fin. Para eso necesitamos alguna línea, fundamentalmente que los bancos nos apoyen con alguna línea no subsidiada, pero a largo plazo, porque la ganadería también es un ciclo que no es corto, ¿no es cierto? Así que
estamos animados con la ganadería, posiblemente pensando en aumentar el stock, aumentar el negocio ganadero dentro de estos campos chicos, que no es fácil porque no podemos tener cría, son campos muy buenos, pero sí podemos tener engorde y podemos hacer nuestro cereal y podemos hacer nuestro pasto y reservarlo en rollos, en fin. Está todo eso en la cabeza, precisamos maquinaria, precisamos mejorar infraestructura de alambrados, de mangas, de aguadas, establecer un sistema más amigable para el campo y que por otro lado nos permita a lo mejor en vez de engordar 80 animales, engordar 200, 250 en la misma superficie, ¿no es cierto? Sí, para eso se tiene que dar las condiciones crediticias necesarias como para que el productor cabañero pueda realmente tener esta expansión en su cría y en las metas de venta del peso de res. Ahora, en el mundo hay mucha demanda de carne, hay mucha demanda de proteína animal. La Argentina es uno de los protagonistas. Así vos que sos un estudioso, como la voz del productor, pero sos un estudioso y estás en el tema, te das cuenta que hay una retención de vientres. Sí, indudablemente. El que estaba dentro del negocio ganadero, digamos los criadores o aquellos filoteros grandes, indudablemente estaban ya dentro del negocio y con la infraestructura. Hoy es importante que muchos de los que teníamos la ganadería como un pequeño sostén, lo podamos incrementar y eso exige de alguna manera que algunas líneas nos apoyen. Hoy hay muchas líneas para retención de vientres, para madres, para reproductores, o sea, para todo el que ya está en el negocio de la ganadería, gracias a Dios, porque lo va mejorando, pero no hay líneas que nos apoyen en lo que hace a los que queremos iniciarnos o mejorar lo poquito que teníamos o iniciarnos a lo mejor en una multiplicación de kilos de carne en el año en campos chicos, ¿no? Raúl, hacemos una pequeña pausa y vamos a estar volviendo para hablar un poco como la voz del productor y como hombre que pertenece a una de las entidades que nuclea el sector agropecuario, que es Coninagro. ¿Te parece? ¿Cómo no? Optimismo ganadero, sigue cayendo la faena de hembras y crecen las señales de retención en los campos. El último informe de Rosgan muestra que la salida de vacas y vaquillonas alcanzó el nivel más bajo de los últimos años. El contexto de buenos precios, mejores condiciones forrajeras y una mayor expectativa productiva empuja a los productores a conservar vientres. La ganadería continúa mostrando señales que invitan al optimismo. Luego de varios años marcados por la sequía, la liquidación de Hacienda y la incertidumbre productiva, los números de la faena de hembras se revierten y comienzan a reflejar un escenario diferente. Menos oferta, más retención y productores que parecen apostar nuevamente por el crecimiento de sus rodeos. Así lo revela el último informe del Rosgan, que destaca una caída significativa en la cantidad de vacas y vaquillonas enviadas a faena durante los primeros 5 meses del año. Entre enero y mayo se sacrificaron 2,35 millones de hembras, un 9% menos que en igual periodo de 2025, convirtiéndose en el volumen más bajo registrado para ese lapso desde el 2020. La faena de hembras es uno de los indicadores más observados por el mercado porque permite anticipar hacia dónde se dirige el ciclo ganadero. Cuando aumenta sostenidamente, suele asociarse con procesos de liquidación de stock y cuando disminuye, puede interpretarse como una señal de retención expectativa de crecimiento. Sin embargo, desde el Rosgan advierten que estos datos no deben analizarse de manera aislada. La faena de hembras es uno de los indicadores más observados para anticipar cambios en el ciclo ganadero, ya que permite detectar señales tempranas sobre procesos de expansión, estabilización o liquidación de stock, señalaron. Otro dato relevante es la participación de las hembras dentro de la faena total. En los primeros 5 meses del año representa el 47,5% del total, apenas por encima del 47% registrado un año atrás. A simple vista, el dato podría parecer elevado. De hecho, el mercado suele considerar que niveles superiores al 40% funcionan como una zona de alerta para la evolución futura del stock. Sin embargo, el contexto actual presenta algunos matices. Por un lado, la faena total cayó cerca de un 10% interanual, por lo que la reducción en la salida de hembras fue apenas menos pronunciada que la observada en los machos. Por otro lado, el menor volumen absoluto de vacas y vaquillonas enviadas a faena sugiere que existe una decisión concreta de conservar vientres en los establecimientos, destacó el Rosgan. Vamos a escuchar ahora en la voz del productor las expectativas que se tiene de un productor de aquí, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la voz de Lalo González, de Raúl González. Vamos a estar escuchando
diferentes opiniones en lo que tiene que ver con costos, en lo que tiene que ver cómo se planifica el fin de año y cómo se planifica también arrancar en diferentes cultivos que se nos vienen, tanto sea en el trigo, en cebada, en girasol, en maíz y en soja nuevamente. Bueno, Lalo, nos fuimos al corte diciendo que íbamos a estar hablando un poquito como persona que perteneces a Coninagro, una de las entidades que nuclea el sector agropecuario y además como la voz del productor. ¿Cómo se estás viviendo este momento donde, bueno, el piso de gasto es muy alto? Gracias a Dios vamos a tener cosechas récord y eso genera realmente también las expectativas de poder volver a pensar en la siembra, pero hay economías regionales que andan bastante flojas. Sí, Marcelo, ya que nombraste Coninagro, viste, digamos que a través de la mesa de enlace en general defendemos todo, pero fundamentalmente toda la economía que hace a las exportaciones y a las producciones intensivas. Pero Coninagro tiene más de 20 economías regionales que indudablemente, bueno, siempre sale lo mismo en nuestro mensaje, ¿no es cierto? El tema cambiario afecta directamente a todos los productos que son economías regionales, digamos la miel, digamos los olivos, digamos el vino, digamos el algodón, bueno, el arroz, tabaco, bueno, todo eso hace que a veces no seamos competitivos en el mundo por el costo nacional, por el costo interno, ¿no es cierto? Y un valor de la moneda que no nos beneficia. Así que bueno, sí, el semáforo está en amarillo y en rojo en muchas economías regionales. Son muy pocas las que están todavía, viste, salvándose de esta problemática, viste. Después, con respecto al año que estamos armando ahora, porque recién empezamos con el trigo, después nos falta el girasol, nos falta el maíz, nos falta la soja, bueno, tenemos que planificar toda una siembra y por supuesto la parte ganadera. Estamos con expectativas buenas, pero indudablemente quisiéramos tener previsibilidad, decir, bueno, realmente estamos en condiciones de planificar y tener la seguridad de que esto va a ir para adelante. Así que bueno, queda un año difícil, es un año donde va a haber elecciones, donde indudablemente la ciudadanía va a poner su impronta con respecto a la situación que se está viviendo y ojalá que hayamos encontrado o estemos encontrando en la Argentina el camino que nos dé previsibilidad para siempre, a todos los argentinos, no solamente al campo, porque indudablemente el campo depende también del bienestar general de la población del país, para que haya consumo, para que haya actividad, para que haya inversión. Bueno, en eso estamos, Marcelo, con esperanza, con fe, pero también con mucha cautela con respecto a las inversiones del futuro. Sí, hubo medidas electoralistas que sacó el gobierno y que, bueno, pero siempre cumplió, sus promesas las cumplió, la baja de retenciones lo hizo y se quedaron. Y hay un anuncio de baja de retenciones también, lo hizo en el trigo, eso del 7,5 al 5,5, lo hizo en la cebada. Está el anuncio hecho para el maíz y para la soja, para el comienzo del 27. Es un año de elecciones, pero bueno, que el campo va a tener su aliento en el tema de la baja de retenciones y que igualmente se está pidiendo la quita de retenciones, ¿no? Marcelo, las retenciones son un problema, ojalá que no tuviéramos ninguna, pero ya que tenemos lo que tenemos, anunciar que para el año 2028 vamos a pagar la mitad es como decirnos, bueno, vótenme porque si yo no estoy no va a estar esto, claro. Pero yo lo que quisiera que lo que nos están sacando de retenciones volviera de alguna manera al campo, en infraestructura fundamentalmente. No tenemos caminos. Los municipios hacen lo que pueden, pero indudablemente la provincia se beneficia con ingresos brutos con toda la producción. La nación se beneficia con las retenciones con toda la producción. Nadie pone más que el municipio o que una tasa vial para resolver un problema de infraestructura cuando tenemos que hablar de consolidar caminos, de hacer puentes, de resolver un montón de problemas. Por allá entra todo lo que hace a la producción y sale todo lo que se genera con eso que entró, que son las semillas, los fertilizantes, el combustible. Y tenemos que transitar por una Argentina que indudablemente hoy tiene caminos para andar en carretas con caballos. Y así tenemos que andar nosotros con la producción. Con muchas pérdidas,
muchísimas pérdidas, con no poder aprovechar los mercados en los momentos justos, por no poder sacar la producción, por aumentar el precio de todos los consumos, porque no podemos llegar al mercado con la hacienda, no podemos llegar al mercado con la papa, no podemos llegar al mercado con los productos de primera necesidad, porque no tenemos caminos, Marcelo, no tenemos caminos y los municipios no lo van a poder resolver por sí solos. La provincia y la nación también tienen ahí un rol importante para desarrollar hacia el futuro. Eso esperamos de las retenciones, mientras estén, que vuelvan de alguna manera. Nos vamos al corte comercial y volvemos para hablar sobre pequeñas noticias que tienen que ver con destacadas en la semana. Esta noticia destacada de la semana, una de ellas tiene que ver con el clima. Hay muchos anuncios en diferentes medios de comunicación que tienen el tema principal, pasa por la corriente del Niño, el anuncio de lluvias. Lluvias que van a favorecer al sector agropecuario, siempre es bueno tener agua, pero en algunos lugares puede realmente traer problemas. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en el sudeste de la provincia y qué sucede además en nuestro país, que es tan extenso. Seco, contra las malezas de hoja ancha, anticipa la jugada con un herbicida que ataque todo el partido. El herbicida presiembra de mayor persistencia comprobada se llama Boraxor. La mejor defensa es el ataque. Nuevo Boraxor de Bass. We create chemistry. No fue suerte. Fue visión, fue decisión, fue coraje. Hace un tiempo una nueva generación de productores se animó a probar algo distinto. Una nueva genética. Hoy esa elección está marcando la diferencia y las variedades de soja de Neogen están alcanzando los rindes más altos del mercado. Y eso no se improvisa, es el resultado de apostar a tiempo, de confiar en lo que viene, de tener ese gen que no se conforma con lo mismo de siempre. Vos también podés dar ese paso. Sembrá la variedad de soja de Neogen que mejor se adapte a tu campo. Neogen, nuestra genética, tu ADN. Campeones de la aplicación se buscan. Con Quimeco, ganate un viaje al Mundial para 2 personas. Camisetas de la selección y pelotas de Estados Unidos 2026. Quimeco, ciencia, servicio, rinde. Noticias destacadas de la semana. Un estudio del INTA dice que el repaso con toro Hereford sobre vacas Angus suma kilos desde el destete hasta la faena. En la cuenca del Salado, investigadores del INTA comprobaron que hacer un repaso con ejemplares Hereford sobre hembras Angus inseminadas artificialmente permite lograr mejoras productivas sin alterar la identidad genética del rodeo de base. El niño cada vez más cerca es una oportunidad que tenemos que usar para tomar buenas decisiones. La confirmación de que el niño vendrá en el segundo semestre abre una ventana de oportunidades productivas, pero también eleva el riesgo de excesos hídricos y anegamientos. Sin Internet no hay revolución productiva posible, la brecha invisible que afecta al campo argentino. Un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano advierte por la desconexión rural que sufre el país, con zonas donde apenas el 10% de la población logra acceder a un servicio tan básico y fundamental como Internet. La mayoría de las economías regionales siguen en crisis, aunque hubo mejoras en una importante producción del centro del país. Según un informe de Coninagro, de 19 actividades relevadas, 8 están en crisis y 7 estancadas. Se detectó una leve mejora en la producción de papas, aunque la situación todavía sigue siendo delicada. Nos despedimos agradeciendo a Raúl González, a Lalo González, quien nos atendió realmente en su establecimiento. Aquí cerquita a la ciudad de Miramar, en el distrito de General Alvarado, estuvimos con este amigo, con Raúl, en La Voz del Productor. Con ustedes el compromiso, como siempre, de encontrarnos dentro de 7 días. Muchísimas gracias.